Qué bueno estar aquí en la casa del Señor. Bienvenido, ¿verdad? Buena mañana. Y vamos a empezar este día con mucha energía, alegría, recordando el glorioso día cuando el Señor nos llamó a la muerte a salvación. Cantemos juntos. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Amén. En Él y solo por Él podemos ser hijos. Cantemos.
libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En su casa Dios vivió alma a mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Perdonado, yo sé quién dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo sé quién dices que soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En su casa Dios sirvió ay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Soy hijo de Dios. Y el pueblo dice, Si lo soy. Oremos. Gracias te damos, Padre, porque a través de la sangre del Cordero, tu Hijo Jesucristo, Señor, es que nosotros podemos tener comunión contigo, Señor. Podemos ser nosotros llamados hijos tuyos. Qué bonito saber que tú no tienes hijastros, ni primos, sobrinos, no, nietos. Tú tienes hijos y hijas, Señor. Y te damos tanta gracia porque nosotros no podemos contar dentro de tu iglesia, Señor. Te damos gracias por esta iglesia. Queremos ser una iglesia que siempre proclame esa verdad y que nunca la adultera, Señor. La verdad es que tú desde el principio tenías el plan de redención en acción a través del Cordero Jesucristo, y que a través de esa sangre y nada más por esa sangre, la sangre de Jesucristo, es que tú pudiste darnos esa redención. Nada más a través de esa sangre pudiste nosotros vencer el pecado, Señor. Jesucristo lo hizo en la cruz. En una cruz donde fue crucificado por nosotros. Pero no se quedó crucificado, Señor. Venció la muerte y resucitó al tercer día. Y nosotros esperamos con mucho anhelo el día que regrese por nosotros, su iglesia, Señor. Gracias te damos. Sea con este servicio, Señor, sea con los que están en su casa mirándolos, sea los que están enfermos en su casa que no pueden estar aquí hoy, sean con los que la lluvia los tiene detenidos o que vienen en camino. Apresure los caminos de ellos, los pasos, Señor, que pueden llegar aquí bien, porque estamos ansiosos de poder levantarte gloria y grato y honor a ti, Señor, que tú lo mereces todo. En el santo y bendito nombre del único Jesucristo nosotros oramos y decimos amén. Se pueden sentar. Bueno, como pueden ver, es un día un poco lluvioso, ¿verdad? Alguna gente son alérgicos al agua, pero fuera de eso, en serio, tenemos algunos hermanos que están enfermos, ¿ok? Del COVID, ¿verdad? Y nosotros como iglesia deberíamos orar por ellos, ¿no? Y le pedimos al que sea, si se siente un poco malito o alguna síntoma, por favor, refiere de venir aquí en persona y júntese con nosotros a través de las redes sociales. Queremos proteger a todo el mundo, ¿verdad? Pero sí tenemos algunos hermanos y hermanas que sí están enfermitos y hay que orar por ellos, ¿verdad? Que esto le puede pasar rapidito y que no le deje secuelas.
Fuera de eso, con respecto a los anuncios, la semana va a ser regular con una excepción. El miércoles aquí, como siempre, 7:30, ¿verdad? Para el culto bíblico que tenemos. Los jueves en Los Robles, como siempre. Los jóvenes sí van a tener su servicio este viernes, 7:30, ¿ok? Se le pide igual a los jóvenes. Si uno se siente un poco malito, refiere de venir. Pero el que se siente bien, que está sanito, por favor, venga. Vamos a tener un tiempo bien grato con los jóvenes. Y claro, el domingo, como es habitual, tenemos el primer servicio a las 10:15, el servicio bilingüe, y el servicio hispano, este servicio a las 11 de la mañana. Fuera de eso, nosotros como iglesia quisiéramos reconocer si hay alguna persona que está aquí por primera vez. Fuera del Señor, ustedes son los más importantes aquí, ¿verdad? La gente que viene por primera vez. ¿Algún hermano o hermana? No. Señora, ¿su nombre? Berta. Berta, bienvenido. Un abrazo caluroso de parte de nosotros. De verdad que es muy grato tenerte aquí. Fuera del Señor, usted de verdad eres la más importante aquí. Bienvenido, ¿ok? Y no sé si hoy vamos a tener un himno. Ningún himno. Los niños, si hay algunos niños, van a ir a pasar a su segundo tiempo. Los niños están cansados. Perdón. Y el único anuncio especial fuera de eso es que la escuela dominical está cancelada por ahora hasta que se normalice en términos de cuestiones de COVID, ¿verdad? Para evitar que haya un grupo encerrado en un espacio no muy grande, vamos a tener la escuela cancelada por ahora hasta que nosotros le avisemos, ¿ok? No hay, entonces vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Nuestro hermano Rafa nos va a guiar. Y la lectura de hoy se encuentra en Primera de Timoteo. Capítulo 3, del 14 al 15. Dice la palabra: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos. Señor, gracias por este día que nos has regalado, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí presente, Señor. Gracias por los pocos que estamos acá, Señor. Estamos orando por esas vidas, Señor, que no pudieron venir, Señor, que algunos están enfermos, otros están positivos, Señor. Oremos por esas personas enfermas, Señor, y por los que tampoco pudieron venir, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por regalarnos todo lo que nos da, Señor. Que podamos hoy también, Señor, el mensaje, que lo podamos entender, Señor. Que no nos vayamos aquí sin entender lo que nos quieres decir, Señor. Gracias, Señor. Señor, somos sus hijos, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias, Señor, porque tú dices quién somos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Estamos orando por todo, Señor. También estamos orando por las ofrendas, Señor. En tu nombre estamos orando. Amén. Y así nosotros vamos a seguir adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores, a través de cánticos y nuestras ofrendas. El que desea traer su ofrenda durante la canción pudiera hacerlo. Y cantemos esta canción de mucha energía. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico, hey, caerán. Cuando me cantas, me haces
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Vive siempre, Señor,
fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me 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 fallarás, no me fallarás Tú que estás aquí hoy, ¿verdad? Ya sea que estés escuchando por el internet, ya sea que estés aquí en la iglesia hoy, ¿cuántos pueden decir que Dios es bueno, verdad? ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido bueno con ustedes en su vida? Y que sigue siendo bueno, que nunca deja de ser bueno y que sigue siempre siendo Dios. Y que pronto viene. ¿Cuántos creemos eso? Que pronto Él viene. Y que le veremos en gloria majestuosa, ¿verdad? Que Él viene por su pueblo. Somos nosotros. Porque Él es un Dios bueno. Por eso cantamos y decimos una vez más. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Oremos. Señor que estás en los cielos, Señor, te damos infinitas gracias por otro día más, Señor, que podemos estar aquí en tu presencia, Señor, buscando más de ti, aprendiendo más de ti, Señor, y alabándote a ti, Señor. Gracias por el privilegio que es, Señor, de poder cantarte canciones a ti, Señor, de alabanza, reconociendo lo bueno que ha sido en nuestra vida, Señor. Aún en esos momentos difíciles, Señor, todavía tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a poder confiar en ti, a poder tener nuestra mirada enfocada en ti, Señor, a pesar de tribulaciones, a pesar de problemas difíciles que podemos pasar, Señor. Y te pedimos esta mañana, Señor, que abras nuestros corazones a escuchar el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Cualquier momento o situación que estemos enfrentando, Señor, que esta mañana podamos abrir, Señor, y escuchar lo que tú tienes para nosotros. Y con eso te pido, con el pastor, Señor, que va a traer tu mensaje, Señor, te pido que puedas ser fiel en predicar la verdad de tu palabra, Señor. Y como iglesia te pedimos, Señor, que podamos crecer en nuestra fe y entendimiento de quien tú eres, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu plan de salvación para nosotros, Señor, que tenemos una oportunidad de ser salvos, Señor. Gracias porque ahí, aunque somos pecadores, Señor, demostraste tu amor para con nosotros, muriendo en esa cruz por nosotros, Señor. Y te damos gracias y te pedimos que nunca, nunca tomamos eso
como si fuera nada, Señor, pero que podamos entender el valor de tu amor y el sacrificio que hiciste por nosotros. Te queremos mucho, Dios. Gracias por todo lo que haces por nosotros y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días, bienvenidos en esta mañana. Óigame, por favor, preste el anuncio, preste la atención a ese anuncio, ¿verdad? De apagar su celular, para que no vaya a hacer que moleste, ¿verdad? El celular. Bienvenidos todos en esta mañana a la casa de Dios, y una mañana un poco complicada, ¿verdad? Hoy estamos mermados entre el COVID y la lluvia, las dos cosas, ¿verdad? Así que, wow. Un gran número, ¿verdad? Pero sé que muchos nos están viendo ahora mismo a través de las redes sociales, así que también un saludo para todos ellos. Y bueno, ya Jonathan compartió los anuncios con la iglesia en esta mañana. Y si bien hemos tenido algunos hermanos que han dado positivo en esta nueva ola, ¿verdad? O en esta nueva brote que hay, he colocado, y lo reitero, lo he colocado en Facebook, no vamos a cerrar nuestros servicios. Así que quiero que eso quede claro para todas las personas. No lo vamos a hacer. Vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar para funcionar de manera segura. Por eso cancelamos la escuela dominical, para que no haya muchas personas encerradas en una habitación más pequeña. Estamos cuidando también a los niños, ya que este brote tiene que ver mucho con niños y jóvenes, y por esa razón tampoco hoy estamos teniendo ese cuidado de niños para que no estén en salones. Pero acá en el salón nos sentimos cómodos todavía para poder trabajar y funcionar como iglesia. Sí les voy a pedir a todos siempre, ¿verdad?, que estemos usando nuestras máscaras. Eso es importante. No me haga truco, no se saque la nariz, no esto, no aquello, ¿verdad? Hágalo por amor al que está a su lado. Y también lo otro que se requiere en esto siempre es mucha disciplina y mucha conciencia. Si usted es una persona que está experimentando algún síntoma de COVID, si está experimentando algo así, pues por favor yo le voy a pedir que esa semana usted se quede en casa hasta que usted pueda despejar todas esas dudas, y si está positivo, pues obviamente tampoco asistir al templo. No se preocupen que no tengo COVID. Pero sí poder actuar todos en responsabilidad para cuidarnos los unos a los otros. Pero ahí había escrito en la página de Facebook, y creo que es hora de que no solamente cantemos, sino que aprendamos a vivir. Hay un coro que canta mucho la iglesia que dice que en medio de las pruebas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Bueno, pues vamos a vivir eso, ¿verdad? Estamos pasando por pruebas, y este periodo o toda esta pandemia está siendo un tiempo de prueba para la iglesia, pero es hora de que en medio de la prueba la iglesia siga caminando, y tenemos que adaptarnos. Esto parece que ha llegado un poquito para quedarse, o por lo menos va a estar un tiempito con nosotros, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a vivir y seguir y hacer la obra del Señor en medio de. Actuemos con responsabilidad, actuemos con consideración hacia los hermanos. El que no se sienta seguro tiene la opción de vernos a través del internet, pero el que quiera, aquí estaremos abiertos cada domingo, ¿verdad?, para compartir la palabra de Dios y para adorar a nuestro Dios. Y hoy voy a continuar con esta serie que hemos comenzado, Condenados a Crecer, ¿verdad? Y es una serie en la que pretendo, pues, que indaguemos en la teología de lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento, aprender la teología bíblica de la iglesia, y una teología, yo diría, práctica. No solo teoría, porque muchas veces tenemos tanta teoría y tanta teoría y tanta teoría, pero
la vida práctica de la iglesia demuestra lo que verdaderamente la iglesia cree y lo que la iglesia es. Así que el objetivo que estoy persiguiendo con esta serie es que nosotros nos podamos entender como una iglesia de Jesucristo y de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. En los dos sermones anteriores hemos establecido, ¿verdad?, que una iglesia que se entiende a través de la Biblia, que es obediente a la verdad que revela la palabra de Dios, es una iglesia que está condenada a crecer. Si hacemos las cosas, si nos entendemos en primer lugar, como dice la palabra que es la iglesia, si somos obedientes a lo que dice la palabra de Dios, la iglesia está condenada a crecer porque la iglesia es el proyecto de Jesucristo. Y dijimos, ¿verdad?, que este proyecto descansa sobre el más firme y fuerte fundamento que es nuestro Señor Jesús. Nadie puede poner otro fundamento. Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo, que murió en una cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ha demostrado su poder sobre la muerte, que ascendió a los cielos y que un día volverá, ¿por quién? Por su iglesia, porque es su proyecto, es su plan. También aprendimos que la iglesia, como proyecto de Dios, es una obra que depende de Él y es Dios el que añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos, ¿verdad? Y esto nos enseña que la iglesia es un proyecto dinámico, donde Dios cada día añade personas, y la añade, dice la palabra, como piedras vivas, para que estas personas sean edificadas de manera individual y de manera colectiva, dice la palabra, que somos edificadas como casa espiritual y como sacerdocio santo para el Señor. Así que si usted y yo hemos conocido a Jesús, si Jesús es nuestro Salvador, si Jesús es nuestro Señor, entonces nosotros somos parte de su iglesia, porque es su proyecto. Y eso lo entendemos todo a través de las Sagradas Escrituras. Pero hoy me quiero concentrar en las palabras del apóstol Pablo a Timoteo para referirse a uno de los roles muy importantes de la iglesia en este mundo. Y me gustaría volver allí a nuestra lectura devocional, en 1 de Timoteo capítulo 3, los versículos 14 y 15. Y dice la palabra, y escribe aquí el apóstol Pablo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miren, hermanos, la iglesia sin duda existe para adorar a Dios y para predicar el evangelio de Jesucristo. Para eso existe la iglesia. Pero esto conlleva en sí mismo una gran responsabilidad. Y es que la iglesia, ¿verdad?, se tiene que mantener siempre en la sana doctrina y en una fidelidad al mensaje original del evangelio. Esto está implícito en adorar a Dios y en predicar el evangelio. Una fidelidad a la doctrina. Saben, el propio apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, ¿verdad?, él advierte que hay personas que están predicando un evangelio diferente. Y él aclara que no es que hay otro evangelio. Hermanos, no existen 2 evangelios. No existen 3 evangelios. No existen 4 evangelios, ni 5 evangelios. Existe un solo evangelio. Uno solo. El evangelio de Jesucristo. Pero hay personas que han adulterado, dice el apóstol Pablo, el evangelio de Jesucristo. Y entonces tenemos perversiones, distorsiones del evangelio que son predicadas. Miren, allí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 2, los versículos 3 y 4, Pablo está hablando de falsos maestros que van a enseñar, dice, conforme a su propia concupiscencia, porque no sufrirán la sana doctrina y no van a poderlo resistir. ¿Y saben por qué? Porque esto no está de acuerdo o no aplica a sus intereses, por lo tanto ellos torcerán el mensaje. Miren lo que dice la palabra de Dios: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, a sus propias ideas, a sus propias pasiones. ¿Y qué van a hacer estos maestros? Y aquí es donde está el peligro. Dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y Pablo advierte esto. ¿Cuántas personas están siendo desviadas de una doctrina sana? ¿Cuántas personas su oído ha sido apartado de la verdad del Evangelio? Y esto es algo que es realmente alarmante. Miren, yo creo que no es muy difícil encontrar a personas que de alguna manera quieren tener una relación con Dios, pero que escuchan ¿a quiénes? A estos falsos maestros. Y Satanás con sus sutilezas comienza a apartar a estas personas del verdadero evangelio, ¿verdad? En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo también expresa esta preocupación. Segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 3. El texto anterior, Abraham, por favor. Dice Pablo, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto es algo en lo que a mí me gusta hacer siempre hincapié, sincera fidelidad a Cristo. Yo no le pido que usted sea fiel a mí como pastor, yo no le estoy pidiendo a usted que sea fiel a esta iglesia. Usted tiene que serle fiel ¿a quién? A Jesucristo. Si usted le es fiel a Jesucristo, usted le será fiel a su iglesia, porque usted entiende que la iglesia es el proyecto de Jesucristo. Pero si usted no le es fiel a Cristo, de ahí para abajo, usted le va a ser infiel a cualquier cosa. Vamos a empezar por entender eso, ¿verdad? Pero Pablo tiene esta preocupación, dice, yo estoy preocupado, ¿verdad? De que así como la serpiente engañó con algunas astucias a Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados de una sincera fidelidad a Cristo Jesús. Y créanme que Satanás usa cualquier astucia y usa cualquier cosita. Allí lo hizo con Eva en el huerto del Edén. Y Eva fue desobediente al Señor. Y Adán fue desobediente con ella. Y nosotros muchas veces somos desobedientes también por prestar oídos a todas esas cositas, a esas astucias, a esas huecas sutilezas también que el enemigo trae. Y Pablo le expresa a Timoteo en esta carta pastoral donde estamos en esta mañana, que para mí es una carta que está cargada de valiosísimos consejos, su punto de vista en cuanto a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Si nosotros nos queremos entender como una iglesia bíblica, nosotros tenemos que entender que la iglesia de Jesucristo es columna y es baluarte de la verdad. La iglesia ha sido comisionada por Cristo para predicar el evangelio, pero esa es una labor que nosotros tenemos que hacer con mucho cuidado, ¿verdad? Y con mucho apego a la verdad que revela la Escritura. Y yo quiero mirar eso en esta mañana con detenimiento. Vamos a regresar allí a nuestra lectura devocional, al segundo versículo. Dice Pablo allí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios no es este edificio. ¿Cuál es la casa de Dios? La casa de Dios, ¿qué es lo que Dios está construyendo? Su iglesia, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Pero la iglesia no es un edificio, y eso lo aprendimos. La iglesia somos todos nosotros, los redimidos del Cordero, ¿verdad? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Ahora, quiero que usted subraye allí en su Biblia algo, porque Pablo dice, ¿la iglesia de quién? Del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Iglesia del Dios viviente.
Y esto es interesantísimo porque si nosotros regresamos a uno de los textos que ya hemos usado y que fue el primer texto con el que dimos comienzo a esta serie, vamos a regresar allí a Mateo 16:16, que es el momento donde Pedro hace su famosa confesión. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen que eres Elías, ¿verdad? Ezequiel o alguno de los... ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Bueno, ahí respondió Simón Pedro, ¿verdad? Y le dijo, tú eres el Cristo. Y después le dice, ¿el Hijo de quién? Del Dios viviente. Qué interesante. Porque Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a eso lo hemos hablado, que la iglesia está edificada sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, el Mesías enviado y es el Hijo del Dios viviente y que no hay otro fundamento. La iglesia se levanta sobre esta verdad. Pero interesante, Pablo dice, el Dios viviente. Y ahora Pablo nos está diciendo, algún tiempo después, la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Ahora, nosotros sabemos qué es la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nosotros sabemos, la verdad es Cristo. Y la iglesia ha sido comisionada para predicar esta verdad, la verdad de su evangelio. Pero esto encierra, como les dije, el más firme compromiso con la integridad del mensaje. Y yo quiero que miremos las dos palabras que usa el apóstol Pablo para hablar de esta responsabilidad. Porque Pablo dice que la iglesia es columna y que la iglesia es ¿qué cosa? Baluarte, ¿verdad? ¿Qué cosa es una columna para nosotros? Aquí tenemos dos. ¿De qué son esas columnas? De concreto. Algunos se llevarían una sorpresa, ¿verdad? Porque esas son hechas como de una arena prensada y adentro hay otra cosa de hierro y eso es solo algo de decoración, ¿verdad? Pero nos da la idea de que es una columna muy buena de concreto y todo, ¿verdad? Está muy bien hecha, pero no es así. Pero, ¿qué es para nosotros una columna? Pues es eso que vemos en muchísimas construcciones, esos pilares firmes sobre los cuales descansa generalmente el peso de una construcción. Los que fueron a Israel recientemente, a ver, por acá tengo ¿de qué eran las columnas que vimos allá? Eran generalmente de mármol o de granito, ¿verdad? Fuertes, sólidas. Bueno, pues la palabra que usa el apóstol Pablo aquí para columna es una palabra griega interesante, es la palabra estulos. Y esa palabra significa algo sólido, ¿verdad? Muy duro realmente, algo que puede ser un soporte muy firme, es algo que está establecido y que sostiene, y es algo, dice, que permanece erguido. Eso es lo que quiere decir la palabra estulo en el griego original. Pero por el otro lado, cuando Pablo habla de baluarte, es la palabra griega hedraioma y significa base, soporte firme que no se mueve. Y si usted une estas dos ideas, Pablo está diciendo que la iglesia es algo erguido, que está allí firme, que es realmente resistente, que está puesto sobre una base que no. Porque esa base, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Y ahí está la iglesia. Firme, columna y baluarte de la verdad de Dios. No es difícil, ¿verdad? En esto. Y la verdad del evangelio es una verdad inconmovible. Ahí está. Y nadie la puede cambiar. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si la iglesia falla a la responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad? Si lo entendemos como una responsabilidad, ¿qué pasa si la iglesia falla en esto? ¿Qué sucedería si nosotros no somos íntegros en cuanto a la verdad del evangelio que están expresadas aquí en las Sagradas Escrituras? ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a suceder es que tendremos montones de personas que están siguiendo evangelios
adulterados. Lo que va a suceder es que tendremos un sinnúmero de personas engañadas por todas las sutilezas del enemigo y tendremos este gran mosaico que hoy en día vemos de iglesias, porque hay un gran mosaico de iglesias en este mundo. Pero la pregunta más allá de todo eso, ¿verdad? La pregunta que debo de hacerme yo, la pregunta que debe de hacerse usted, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es si yo pertenezco a la iglesia del Dios viviente. ¿Pertenezco yo a la iglesia del Dios viviente? A una iglesia que entiende esta responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad. Y hermano, yo no te estoy preguntando a qué denominación tú perteneces. Te estoy preguntando si tú perteneces a la iglesia del Dios viviente. Porque algunos nos llenamos bastante la boca a veces para hablar de nuestras denominaciones y eso no es un secreto para nadie. Hay gente aquí que siente más orgullo de ser bautista que de ser cristiano. Y yo digo, que Dios te perdone. Y amo las obras bautistas. Soy pastor de una iglesia bautista. Pero mi orgullo es Cristo. Mi orgullo es Cristo. ¿Saben? Hace muchos años estaba oyendo a un pastor. Estábamos en una reunión de pastores y estaba oyendo a un pastor hablando acerca de los principios de fe bautistas. Era una conferencia acerca de los principios de fe bautistas. Déjenme decirles, principios de fe que comparto y que apruebo, porque son muy buenos principios, los comparto. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que esta persona dijo, si alguna persona tiene estos principios, tiene que ser bautista. Y yo ahí fue donde dije, bueno, no sé cuándo fue que los bautistas compraron los derechos de autoría de la Biblia. Porque una persona puede encontrar estos mismos principios en la Escritura y no ser bautista. Porque al final somos miembros de la iglesia del Dios viviente. Y una persona puede tener una muy buena doctrina y no ser bautista. Cuidado a veces cuando rayamos en ese orgullo, ¿verdad? Y yo amo, lo repito, a la obra bautista porque creo que es una obra bíblica que se soporta en la Escritura. Y estoy de acuerdo con los principios de fe bautista, pero soy consciente de que no son únicamente nuestros. Cualquier persona lo puede encontrar en la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿eres tú parte de la iglesia del Dios viviente? Y yo sé que internamente casi todos ustedes se están contestando, oh sí, yo sí soy parte de la iglesia del Dios viviente. Yo a veces creo que he conocido a algunos que digo, no creo que tú seas parte de la iglesia del Dios viviente. Pero la pregunta es, ¿y por qué tú estás seguro de que tú eres parte de la iglesia del Dios viviente? Y algunos me van a decir, bueno, es que mi iglesia es bíblica. ¿Y por qué tú estás tan seguro? Ah, porque mi pastor predica la Biblia. Y por cierto que lo hace muy bien, ¿verdad? Y a mí me encanta escuchar a mi pastor. Porque él es tan ameno, ¿verdad? Él da unos mensajes tan bonitos y siempre está mencionando la Biblia. ¿Se recuerdan que hace un par de domingos les puse un texto en que hablaba de que Judas se había arrepentido por haber entregado sangre inocente y después el texto decía, fue Judas y se ahorcó. Y yo les dije, bueno, de aquí yo pudiera hacer una interpretación de que todo aquel que entiende que ha cometido un error debería coger y ahorcarse. Lo dice la Biblia. Pero no es la verdad de lo que quiere decir ese texto y usé la Biblia. Porque tenemos mucha gente haciendo muchas malas interpretaciones de la Biblia. Así que no se confíe porque su pastor, usted cree que predica la Biblia. Miren, durante esta semana, yo he estado viendo en el Facebook a una hermana que conozco. Una hermana que conozco. Y esta hermana ha estado poniendo en esta semana muchísimos mensajes en su página de Facebook de muchos predicadores y predicadoras, mujeres también. Y cuando yo miro esto, lo miraba con una gran tristeza porque conozco a esta hermana y conozco su corazón y ella es una buena hermana. Pero la gran realidad es que ninguno de esos predicadores que ella estaba compartiendo habla con integridad
la palabra de Dios. Todos ellos predican deformaciones del Evangelio. Y esta hermana, con buenísimas intenciones, cree que está compartiendo algo maravilloso. Pero ¿sabe lo que está haciendo? Está propagando el error y la mentira. Y lo hace de buen corazón. ¿Por alguien dijo por ahí que de buenas intenciones está construido el camino al infierno, ¿verdad? Son los adoquines que... Y sí, todo el mundo tiene muy buenas intenciones y todo el mundo tiene... Pero cuidado con lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Saben por qué esta hermana hace esto? Porque ignora la verdad del Evangelio. Y ella se cree todo lo que alguien que habla bonito lo está diciendo. Porque habla bonito. Porque menciona la Biblia. Porque el tipo tiene muy buena fraseología. O porque me está diciendo las cosas que, ay, esto es lo que yo necesitaba oír. ¿Saben qué? Hay que tener mucho discernimiento. Déjeme decirle que a mí me encanta que la gente comparta mis sermones. A mí me gusta. Todos los pastores les gusta, ¿verdad? Que sus sermones sean compartidos. Yo le agradezco infinitamente a todo el que comparte uno de mis sermones. Ayer hablaba con alguien y me dijo que había podido entrar en la página de un pariente en Cuba y se había sorprendido de que allí había encontrado uno de los devocionales que yo hice cuando estábamos cerrados por la pandemia. Gloria a Dios. La palabra viaja a través de las redes sociales y el alcance es increíble. Pero yo les voy a pedir a ustedes una cosa. No compartan ningún sermón ni mío ni de nadie sin primeramente revisar si lo que está usted escuchando es conforme a lo que dice la palabra de Dios. No lo haga porque yo le caigo bien. No lo haga porque el pastor habla bonito. No lo haga por eso. Hágalo persuadido de que usted está compartiendo la verdad revelada. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No comparta por compartir. Esta semana estaba viendo otro pastor en su muro. Declara que la sangre de Jesús, que mi familia y mis hijos están cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Cuidado con la confesión positiva. Porque si tus hijos no conocen a Cristo, no están cubiertos por la sangre de Cristo. Por mucho que tú declares y por mucho que tú digas y por mucho que tú hagas, si tus hijos no conocen a Cristo y si tus hijos no caminan con Cristo, tus hijos no están cubiertos con la sangre del Señor. El Evangelio no es abracadabra. El Evangelio no son frases mágicas. El Evangelio es para ser escuchado, aceptado y vivido por las personas. Y si alguien no ha escuchado, no ha aceptado y no está viviendo, perdóneme, pero esa persona no está bajo la cobertura del Señor. Por mucho que usted declare y por mucho que usted diga. Porque no funciona así. No es así. Pero todas esas ideas son falsos evangelios que se están predicando hoy en día y que la gente está siguiendo. Pero la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad del Señor. Miren, en esta misma carta, donde estamos tomando nuestro texto devocional, un poquito más adelante, Pablo le dice algunas cosas a Timoteo que él debe de prestarle muchísima atención para poder ser un buen ministro de Jesucristo. Y Pablo le dice a Timoteo, sabes, debes de tener cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo, dice, y a los que te oyeren. Y este consejo es súper, pero súper importante y todos deberíamos de prestarle muchísima atención. Miren allí, 1 Timoteo capítulo 4 y verso 16. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de quién, de ti mismo. Y además de qué, de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a ir a tomar esto un poquito por parte, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo. Y alguno dirá, wow, eso está fuerte. Ten cuidado de mí mismo. ¿Acaso será que yo mismo me voy a hacer daño? Y la tendencia de todo ser humano es creer que yo no me hago daño nunca a mí mismo.
pero quiere que le diga la verdad. Después de Satanás, su peor enemigo es usted mismo. Después de Satanás, su peor enemigo es usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque usted es su peor consejero. Usted es su peor terapeuta. Usted se justifica a sí mismo, ¿verdad? Usted se conduele de sí mismo. Usted se tiene lástima de sí mismo. Mi peor enemigo después del diablo soy yo. No, porque yo no lo hice, pero bueno, no lo hice porque yo estaba ocupado. No, pero es que imagínate, estaba cansado. Nosotros nos tratamos con lástima, nos justificamos a nosotros mismos todo el tiempo. Y lo más bonito, siempre creemos que estamos del lado correcto de la ecuación. Siempre creemos que tenemos toda la razón. La Biblia lo dice. La Biblia dice que al hombre todos sus caminos le parecen rectos en su propia opinión. Cuando usted habla con alguien, ¿cómo usted? Cuando usted habla con alguien, usted siempre quiere prevalecer y quiere que su opinión prevalezca. Ese es nuestro instinto. Yo estoy bien y tú estás mal. Y si el tema es religión, porque miren, política dice deporte y religión. Si usted habla de religión, como dicen por ahí algunos, usted siempre va a decir, yo estoy del lado correcto y el equivocado eres tú. Pero la pregunta es, ¿y qué si eres tú del lado equivocado? ¿Qué si eres tú el que te estás engañando? Porque a veces no consideramos eso. Y Pablo le está dando un consejo muy sabio a un joven que quiere ser ministro o que está ministrando ya. Ten cuidado de ti mismo. Eso quiere decir, ten cuidado de tus propias ideas, ten cuidado de tus propias opiniones, ten cuidado de tus propias interpretaciones. Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque es nuestra responsabilidad como cristianos asegurarnos que estamos en la verdad del Evangelio. Y eso incluye una revisión seria de si lo que yo creo es conforme a lo que dice las Sagradas Escrituras. Y Pablo le dice a Timoteo, persiste en esto. Y la palabra persiste nos deja saber que es un ejercicio que no lo debo practicar una vez en la vida, sino que debe de ser algo constante en mi vida. Es algo a lo que tengo que prestarle atención. Y Pablo dice que si yo mantengo constante ese ejercicio, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ahora, claro que nadie se puede salvar a sí mismo. Pero ¿qué es lo que está diciéndole aquí Pablo a Timoteo? Le está diciendo, si te cuidas de tus propias ideas, de tus propias opiniones, de tus propias de tu propio análisis muchas veces, de tus propias interpretaciones, ¿verdad? Y pones atención a la sana doctrina, entonces estarás en el Evangelio correcto. Si estás en el Evangelio correcto, serás salvo. Y no solo vas a ser salvo tú, sino que van a ser salvos aquellos a los cuales tú les compartas buenas nuevas. De lo contrario, puedes estar engañado, puedes estar apartado de la verdad del Evangelio, puedes que estés apartado de la iglesia del Dios viviente y al mismo tiempo estás apartando a otros, porque cada vez que compartes, lo que estás compartiendo entonces es error. ¿Se dan cuenta qué importante es entender que la iglesia es columna y baluarte de la verdad del Evangelio? Es una responsabilidad altísima la que nosotros tenemos. Y eso no es algo que me pertenece a mí porque soy el pastor, ni a los diáconos, ni a los líderes. Es una responsabilidad de todos nosotros porque todos estamos llamados a compartir buenas nuevas de salvación. Pero tenemos que compartir el Evangelio tal y como es. Tal y como es. Yo no estoy aquí para agradar a nadie. Y yo sé que el Evangelio, algunas personas, cuando lo escuchan, no lo soportan. No lo soportan porque los confronta con su vida, los confronta con su pecado. Pero eso a mí no me asusta. La propia palabra dice que para algunos el Evangelio es olor de vida, para los que se salvan, pero para los que no, es olor de muerte. ¿Cuál es el peligro? Querer cambiar el olor.
A veces, cuando mi esposa se monta conmigo en mi carro, ella a veces se pone algunos perfumes. Bueno, ella siempre se pone perfumes, ¿no? Pero hay algunos perfumes que yo le digo, si te vas a montar conmigo en el carro, no te pongas ese perfume. Ese no. Ese no. Ay, mi amor, pero se me dice que me gusta. Pero a mí mira, me da náuseas. Hay algunos perfumes que a veces el olor, para ella es un buen olor, pero para mí es un olor que me da náuseas. Y eso me pasa cada rato. Ahora, ¿cuál sería el peor error que puede hacer mi esposa? Coger ese perfume y decirle, vamos a echarle de otro perfume para que no sea tan fuerte para ti y esté bien para mí. Si ella decidiera tomar ese perfume y echar otro perfume, estaría tratando de buscar a veces un punto medio. Un punto medio. ¿Saben? Usando esa ilustración que usa el apóstol Pablo en cuanto a que el evangelio, ¿verdad?, es un olor. Lo peor que puede pasar es que nosotros querramos quitar el olor del evangelio. El evangelio tiene su propio olor. Algunos cuando lo perciben ese olor es olor de vida para ellos. Para otros es olor de muerte. Pero si yo ahora digo, bueno, para que no le parezca tan agresivo a esta gente, voy a quitarle esto, voy a añadirle aquello, voy a suavizar esta palabra, voy a hacer esto otro, voy a ir por aquí, voy por allá. Estoy adulterando el evangelio, estoy pervirtiendo el evangelio. Óigame, y eso tenemos tanto en estos días. ¿Cuánta gente, verdad? ¿Cuánta gente quitando del mensaje del evangelio cosas como arrepentimiento de obras muertas, confesión de pecados, pañitos tibios nada más, Cristo te ama, Dios te ama? A la gente hay que hablarle la verdad. Porque déjenme decirle que tenemos una cantidad de engañados tremenda, que piensan que están siguiendo el verdadero evangelio, que piensan que están siguiendo a Cristo, que piensan que son parte de la iglesia del Señor. Y qué triste. Ayer estaba viendo otra cosa en Facebook y me pareció genial. Quizás alguno lo ha visto por ahí. Me pareció genial. Y era unas escenas de los funerales, cuando todo el mundo habla del que partió y dice, bueno, que descanse en paz. Ya él está descansando en paz. Pero la gran realidad es que la inmensa mayoría de las personas que se mueren y que parten de este mundo no están descansando en paz. Pero nosotros queremos darle esa sensación a la gente. Ay, que descanse en paz. El pobre ya descansó. Miren, la Biblia dice que cuando el rico murió en la parábola del rico y Lázaro, fue llevado a un lugar de tormento. No estaba descansando en paz. Pero a veces le queremos quitar, ¿y por qué vamos a decirle a la gente esa cosa tan fea? Mejor le decimos que sí, que pobrecito, tu pariente está descansando en paz. No. La inmensa mayoría de nuestros seres que se han ido no están descansando en paz porque se fueron de este mundo sin conocer a Cristo Jesús. Esa es la gran realidad. ¿Es chocante? Sí. ¿Es fuerte? Sí, pero es la verdad. Están sufriendo un tormento eterno porque se fueron. Y eso debería de ser suficiente para que nosotros entonces nos esforzáramos con los que nos quedan vivos. Esforzarnos en compartirle a los que nos quedan vivos y no darle una falsa expectativa de salvación. Porque el evangelio es como es y no lo vamos a cambiar. Hermanos, al final quiero decirles algo. Si tú has conocido a Jesús, si Jesús es tu Salvador, si Jesús es tu Señor, tú eres parte de su iglesia. Y si eres parte de la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte
de la verdad. Y debemos estar aquí por Cristo Jesús, diciendo la verdad del Evangelio constantemente, en un mundo donde esa verdad cada día encaja menos. Pero no importa, nuestra responsabilidad es seguir como una columna, como un baluarte, erguidos por la verdad de Cristo Jesús y aguardando el regreso del Señor por su iglesia. No importa los vientos que soplen, no importa las cosas que estén pasando, tenemos que seguir aquí. Y es un privilegio ser parte de la iglesia de Jesucristo. Es un privilegio que Dios nos da, el hecho de poder ser columna y baluarte de su verdad. Así que, iglesia, no le fallemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él no nos falló a nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por ser parte de este maravilloso proyecto que es tu iglesia. Y lo entendemos a través de la Escritura, Señor. Que tu iglesia es esa columna y es ese baluarte de la verdad. En un mundo donde la verdad es relativa. En un mundo que se hunde en la mentira. En un mundo que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. En medio de todas esas cosas, Señor, tú tienes a tu iglesia predicando un mensaje de salvación. Y permite que podamos ser fieles, que podamos ser íntegros a tu palabra, Señor. No queremos darle falsas expectativas a las personas. Tu palabra es concluyente. El que no ha conocido a Cristo, el que no lo ha hecho el Salvador, se perderá. La Biblia dice que el hombre se condena a sí mismo por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no queremos dar falsas expectativas. No queremos dar un evangelio light, un evangelio suavizado. Necesitamos ser confrontados, Señor. Necesitamos arrepentimiento. Necesitamos fe. Necesitamos, Señor, ser parte de tu iglesia. Y te agradecemos, oh Dios, porque tú nos has puesto en este proyecto tuyo como piedras vivas para ser edificados y para que juntos como iglesia seamos una casa espiritual, un sacerdocio santo para ti. Tú vienes a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y queremos ser parte de esa iglesia, Señor. Perdónanos si alguna vez te hemos defraudado. Perdónanos si alguna vez hemos reproducido algún error. Pero danos apego a tu palabra, a tu verdad, para poder seguir siendo esa columna. Gracias porque es un privilegio. Amamos la iglesia porque es tu proyecto. Es imperfecta, pero tú moriste por ella, Señor. Y tú la has santificado. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los que están acá, a los que nos escuchan en esta mañana a través de las redes sociales. Y que todos, Señor, podamos sentir el peso de esta responsabilidad. Queremos serte fieles a ti y fieles al mensaje del Evangelio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos por estar acá en esta mañana. A las personas que nos están visitando, siéntanse bienvenidos y espero que ya pues la próxima semana estemos, ¿verdad?, mucho mejor todos ya con todo este asunto de la pandemia y del COVID y que tampoco nos caiga un aguacero a la hora así del servicio, ¿verdad? Pero qué bueno que usted está aquí en esta mañana. Así que espero verles el próximo domingo. Que Dios me les bendiga. Y iglesia, firmes y adelante, ¿verdad? Huestes de la fe sin temor alguno.